Frecuencia Phantom. Dicen que en Veracruz, al caer la tarde, el aire junto al malecón tiene un murmullo distinto, como si el mar guardara secretos que nadie debería escuchar. Yo nunca fui de creer en supersticiones, pero lo que ocurrió con Reino Mágico me hizo dudar de todo. Para quienes no son de aquí, Reino Mágico fue un parque de diversiones en Veracruz, ubicado sobre la carretera de Jalapa. Un sitio que en los 90 era símbolo de alegría. La montaña rusa, los carritos chocones, el castillo pintado de blanco que saludaba a los visitantes. Miles de familias iban los fines de semana, entre ellos la mía. Con los años, el parque se volvió un esqueleto abandonado. Los juegos oxidados, el pasto creciendo entre los rieles, las letras despintadas en la entrada. Aún así, muchos chavos se metían de noche para grabar videos urbanos y subirlos a TikTok y a YouTube. Algunos regresaban riéndose, pero otros nunca contaban bien lo que vieron. Lo extraño comenzó cuando un amigo mío, Esteban Morales, estudiante de la Universidad Veracruzana, me dijo que había conseguido un VHS, un sistema de grabación y reproducción de videos popularizados en los años 80 y 90. Lo había conseguido en un tianguis de la colonia Formando Hogar. El vendedor, un señor moreno de bigote delgado y acento costeño fuerte, juraba que esa cinta provenía del archivo privado de Telever, la televisora local. El título, escrito con pluma negra sobre la etiqueta amarilla, decía: Reino Mágico, 1993, no transmitir. Esa noche la vimos en su casa, en la colonia Zaragoza. Al principio era lo normal: tomas de inauguraciones, niños corriendo con globos de payaso, un reportero del Canal 4 entrevistando familias. Pero a los 15 minutos, algo cambió. La imagen saltaba como si alguien hubiera grabado. Encima, apareció un grupo de niños con uniformes de la primaria Benito Juárez, todos formados frente al castillo. No reían, no se movían, solo miraban a la cámara con los ojos muy abiertos. El audio estaba dañado, pero entre el ruido se alcanzaba a escuchar algo. Un murmullo grave, repetitivo, como si alguien rezara al revés. Lo más raro fue que detrás de los niños, el castillo ya no tenía sus colores brillantes. Era gris, como de concreto húmedo, y la bandera ondeaba negra. Aunque en esa época nunca usaron banderas negras en el parque. Apagamos el VHS. Esteban estaba pálido. Juraba que reconocía a uno de los niños, su propio tío, pero a los 8 años de edad. Lo perturbador era que su tío había muerto a esa misma edad, en un accidente dentro del parque. Desde esa noche, Esteban no volvió a ser el mismo, y yo descubrí que no era la única cinta. Después de aquella noche, Esteban no soltaba la idea de que en algún lugar debía haber más cintas ocultas. Su tío había muerto en 1993, oficialmente, en un accidente con la montaña rusa, La Bruja. La versión de Protección Civil de Veracruz decía que se trataba de una falla mecánica y que todo estaba controlado. Sin embargo, los periódicos de la época como Notiver y Diario de Jalapa mencionaron versiones diferentes. Algunos hablaban de un descarrilamiento, otros de una caída inexplicable, pero nadie coincidía.
después, Esteban me citó en la Unidad de Humanidades de la Universidad Veracruzana. Me dijo que había encontrado algo en el archivo de la hemeroteca, un listado de videos internos grabados en el Reino Mágico por la televisora local, Telever, supuestamente contratada por el gobierno municipal para patrocinar el turismo. Pero entre la lista había títulos muy extraños: Reino Mágico, ensayo nocturno, acceso restringido, prueba de audio Castillo 1992, evacuación simulacro, VHS 3. Lo que más me heló la sangre fue ver uno al final, marcado con una tinta roja: control de menores, solo para autoridades. Esteban juraba que ese era el que coincidía con la grabación que encontramos en el tianguis. Esa misma tarde fuimos al parque, ya abandonado, claro. Pasamos entre los árboles, con el pasto cubriéndonos hasta las rodillas, y el castillo al fondo parecía más pequeño de lo que recordaba, pero igual de siniestro. Un candado oxidado cerraba la entrada, pero la reja estaba rota por un costado. No fuimos los primeros en meternos ahí. Adentro, la sensación era sofocante. Los juegos estaban corroídos, los cristales de las casetas de boletos rotos, y en los muros se leían grafitis con frases como "no mires atrás" y "ellos siguen aquí". En el suelo de la zona de comida, entre empaques viejos de sabritas y boletos húmedos, Esteban encontró una caja de cartón con el logo casi borrado de Telever. Adentro había 4 VHS envueltos en bolsas negras. No tenían etiquetas salvo una: ensayo nocturno 1992. Lo llevamos a casa y lo pusimos en la videocasetera. La pantalla primero mostró barras de colores y luego una toma fija del castillo iluminado por reflectores. Eran como las 2 de la madrugada. No había nadie, hasta que las figuras aparecieron. Decenas de niños, todos en fila. Entraban al castillo guiados por hombres vestidos con uniformes oscuros, sin logotipos. Los niños no lloraban, no reían, no hacían nada, solo caminaban. El camarógrafo hacía zoom de manera nerviosa, como si no pudiera creer lo que grababa. Entre los ruidos del ambiente se escuchaba claramente la voz de un hombre diciendo: "No se detengan, el protocolo debe cumplirse antes del amanecer". Esteban retrocedió el video varias veces. En un momento, una niña se detuvo a mirar directamente a la cámara. Su rostro estaba pálido, con la boca apenas abierta, y murmuró algo que quedó grabado en el audio, pero casi impredecible. Cuando subimos el volumen al máximo, lo escuchamos. ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! La cinta terminó abruptamente, con estática y un pitido que duró más de un minuto. Esteban me miró con un miedo que no había visto en nadie. Y fue entonces cuando entendimos algo. El parque no cerró por abandono. Lo cerraron porque había algo que debía ocultarse. Después de ver aquella grabación del ensayo nocturno de 1992, Esteban y yo sentimos que necesitábamos pruebas fuera de las cintas. Algo más tangible. Alguien que pudiera confirmar lo que estábamos viendo. Decidimos empezar en las colonias cercanas, Playa Linda y Renacimiento, donde vivía gente que en los 90 trabajaba en Reino Mágico como operadores de juegos, vendedores o guardias. El primer contacto fue doña Leticia, una señora que había sido encargada de una dulcería en el parque. La encontramos en su casa,
en la calle Hernán Cortés, vendiendo nieves caseras. Le mostramos una foto del parque abandonado y su rostro se ensombreció. Mire, muchachos, yo no quiero problemas, pero sí, ahí pasaban cosas raras. A veces, los juegos cerraban temprano sin explicación. Decían que era mantenimiento, pero los guardias movían a la gente hacia las salidas como si escondieran algo. Yo una vez vi salir camionetas blancas sin logotipos, cargadas de niños que no eran de aquí. No hablaban, no gritaban, solo iban callados y nadie decía nada porque nos pagaban por callar. Cuando le preguntamos quién estaba detrás, bajó la voz. Los dueños tenían contacto con el ayuntamiento, eso se sabía. Pero yo escuché que había gente de la iniciativa privada, empresas que ponían dinero. Nomás le digo algo. Un gerente mencionó una vez que Telever no grababa para publicidad, sino para control. Lo dijo así, control. El segundo testimonio vino de don Alfredo, un ex guardia que ahora trabajaba como velador en el puerto. Aceptó hablar con nosotros después de que le pagáramos un café en el café de la parroquia. Había un protocolo, sí. Cada cierto tiempo, de noche, se cerraban las puertas y entraban camiones. A nosotros nos daban la orden de no acercarnos a la zona del castillo. Solo nos decían, mantengan a los curiosos lejos. Una vez escuché gritos de niños en la madrugada, pero después de unos minutos todo quedaba en silencio. Al día siguiente actuábamos como si nada. Cuando le preguntamos si sabía qué pasaba con esos niños, se quedó callado. Solo dijo: Lo único que sé es que ninguno era de Veracruz. A veces traían acentos raros como de otros estados y después ya no los volví a ver. Por último, hablamos con un vecino, don Juan, que vivía frente al parque en la colonia Renacimiento. Nos dijo que a finales de los 90, cuando el parque ya estaba decayendo, todavía se veían luces encendidas de madrugada. Mire, joven, yo veía sombras moverse en el castillo. No eran empleados, no eran turistas. Eran algo más. Una vez, hasta pensé que estaban filmando una película de terror porque se escuchaban cantos como coros de niños, pero distorsionados. Y lo peor es que nunca vi salir a esos chamacos en la mañana. Lo más aterrador fue cuando nos mostró una foto en blanco y en negro que había tomado en 1994 con una cámara desechable Kodak. Era el castillo iluminado de noche. Si uno miraba de cerca, en las ventanas se distinguían siluetas pequeñas, como niños observando hacia afuera. Aunque el parque oficialmente cerraba a esa hora. Después de las entrevistas, Esteban estaba obsesionado. No paraba de repetir que las voces de los niños en la cinta y las sombras que describían los vecinos no podían ser simplemente coincidencias. Así que planeó lo inevitable: entrar de noche al reino mágico. Nos preparamos con linternas, una cámara vieja Handcam que todavía grababa en HI8 y mochilas con agua. La entrada estaba cerrada con cadenas, pero por la parte trasera, entre la maleza, había un hueco en la barda de concreto. Eran las 2:37 de la madrugada cuando cruzamos. El silencio ahí dentro era casi antinatural. Los grillos cantaban. Lo único que escuchábamos eran nuestros pasos sobre las hojas secas y a lo lejos el golpe del mar contra las piedras. La primera parada fue el castillo.
ese mismo que aparecía en las cintas. La pintura estaba descarapelada, pero al acercarnos notamos que alguien lo había marcado con aerosol negro. Símbolos extraños, como círculos unidos por líneas, y en medio una palabra en mayúscula: protocolo. Esteban iluminó una ventana del segundo piso y juró ver un movimiento. Yo le dije que eran reflejos, pero la cámara captó algo más. Un par de manos pequeñas pegadas al vidrio, y desaparecieron en menos de un segundo. Avanzamos hasta la zona de juegos mecánicos. La montaña rusa estaba oxidada, pero en uno de los vagones alguien había dejado una hoja plastificada, como si hubiera resistido años de humedad. Era un documento con el logo de Protección Civil de Veracruz, fecha de 1992. Decía: simulacro nocturno, evacuación de menores, entrada autorizada 00:00 horas, salida autorizada no aplica. Es decir, no había salido registrada. Esteban temblaba. Guardó el documento en su mochila. Cuando llegamos a la zona de comida, el ambiente cambió. El aire se volvió helado, como si hubiéramos entrado a una cámara frigorífica invisible. En las paredes, entre grafitis, había mensajes escritos con plumón rojo. No los olviden. Siguen adentro. Y justo debajo de una de esas frases encontramos una caja metálica empotrada en la pared, como una especie de buzón. Tenía el logotipo borrado de Telever. Estaba cerrado con candado, pero estaba tan corroído que Esteban lo rompió con una piedra. Dentro había cintas VHS, todo sin etiquetas, envueltas en plástico, pero había una que sí tenía nombre, escrito con marcador: Protocolo Infantil 1993. De pronto, la cámara comenzó a fallar. La imagen se distorsionaba. Líneas horizontales cruzaban la pantalla y el audio empezó a captar un murmullo de voces de niños, aunque ahí no había nadie. ¿Escuchas eso? Me dijo Esteban, con la voz temblorosa. Si lo escuchaba, era un coro de decenas de voces infantiles, todas diciendo lo mismo. Era algo repetitivo. Las linternas comenzaron a parpadear. La cámara se apagó sola, y en la oscuridad, lo último que recuerdo fue ver las siluetas pequeñas moviéndose entre los juegos oxidados, observándonos. Cuando encendimos la cámara de nuevo, habían pasado 47 minutos que no recordábamos. Y en la grabación aparecimos nosotros dentro del castillo, parados en silencio, como esos niños de la cinta original. Después de aquella exploración, Esteban y yo no hablamos durante días. La cámara todavía guardaba el archivo extraño donde aparecimos dentro del castillo inmóviles. Aunque ninguno de los dos recordaba haber estado ahí, pero el miedo no detuvo a Esteban. Quería reproducir la cinta que encontramos en la caja metálica. Protocolo Infantil 1993. La pusimos en su casa, con todas las luces apagadas. Al principio, el video mostraba el parque vacío de noche. El camarógrafo recorría los pasillos hasta llegar al castillo. Dentro,
decenas de niños estaban alineados frente a un escenario improvisado. Detrás de ellos, hombres con uniformes oscuros. La cámara hacía un paneo lento. Ningún niño se movía. Ninguno hablaba. De pronto, apareció una mesa cubierta con una sábana blanca. Y encima, varios objetos. Máscaras de payaso, una bandera negra con el logo del parque, y lo que parecían micrófonos conectados a nada. Un hombre mayor, con traje y corbata, se acercó a la cámara y dijo: Este es el último registro. No debe transmitirse. El protocolo es permanente. Entonces, el video cambió bruscamente. La imagen se distorsionó como si alguien hubiera grabado encima. Lo que vimos después no parecía parte de un VHS normal. Era la entrada del parque, pero no en 1993, sino en la actualidad. Las rejas oxidadas, el pasto crecido, todo tal como lo habíamos visto nosotros esa misma noche. La cámara avanzaba sola, como si alguien invisible caminara. Llegó al castillo, subió las escaleras y entró al mismo salón donde estaban los niños. Pero ahora, las filas no eran niños, éramos nosotros dos. Esteban y yo, de pie, mirábamos fijamente a la cámara, con los ojos muy abiertos y la boca apenas abierta. Igual que los niños de las grabaciones anteriores. El audio comenzó a saturarse con risas infantiles mezcladas, hasta que solo se escuchó una frase repetitiva: El protocolo continúa. La cinta terminó en estática. Esteban apagó la videocasetera, pero la pantalla del televisor siguió encendida. Entre la nieve estática apareció un texto en letras blancas. Cinta archivada. Expediente. Universidad Veracruzana. 2025. Nos quedamos helados. Nadie podía tener un registro de lo que estábamos haciendo ahora, salvo que ya fuéramos parte del mismo archivo. Esa fue la última vez que vi a Esteban. Unos días después, su madre me llamó para decirme que había desaparecido. La policía lo buscó en las colonias cercanas, en el puerto, en Jalapa, pero nunca lo encontraron. Yo sigo teniendo la cinta, pero cada vez que intento mostrarla, algo extraño ocurre. La grabación no muestra a los niños, ni al castillo, ni al protocolo. Solo se muestra a mí, sentado, frente al televisor, viendo directamente al espectador. Como lo estás haciendo tú ahora en tu móvil. Frecuencia Phantom. Mi nombre es Daniel Suárez Vega y nos vemos hasta la próxima historia.